En un sitio aquí. ¡Vamos para adentro! Vamos. El fin de año desde Feliz Año Nuevo a la... Hello, España, my friend. Estoy en las Islas Marquesas. La isla en sí es una sexta maravilla del mundo. Sí. En el interior de la iglesia, de una de las iglesias de Génova, para hablaros de una cosa, del misterio de los patriarcas. Según la Biblia, hubieron unos patriarcas en el Génesis que vivieron entre 800 y 900 años. Más recordado como Matusalén. Tenemos a Enoc, tenemos a Noé, tenemos a otros que se me pierden, ¿no? Bueno, Adán, Eva. Bueno, pues todavía se representan a los patriarcas en la iglesia. Por ejemplo, ahí tenemos dos patriarcas. Un patriarca y otro patriarca. Bueno, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todavía los gigantes, aquellos seres, es mi teoría, aquellos seres, aquellos dioses de las Atlántidas se representan todavía en muchas de las iglesias cristianas. Y ahí tenemos representación como ese patriarca, otro patriarca, Moisés. Bueno, Moisés no, perdonadme. A lo que iba. Bueno, pues se han encontrado, por ejemplo, el prisma de Bunduel 444 habla de una raza de gente, de dioses que vivieron en un periodo antediluviano, que vivieron hasta 4000 años. Eso es un hecho histórico que está en el Museo Asmodean de Oxford. También existe el papiro de Turín, de Manetón, que habla también de reinados de reyes egipcios que tenían la friolera de 1000 a 1000 y pico de años. Y tenemos la Biblia, lo que quiere decir que los patriarcas de la Biblia podrían ser esos mismos seres, dioses gigantes, que estuvieron reinando en un periodo antediluviano, ya que después de Gilgamesh aparece el diluvio y Noé, Usarpatín, Siudra. Es decir, si existieron esos patriarcas que vivieron 1000 años como este, si existieron esos dioses que habla todavía Sumeria y el papiro de Turín, quiere decir que esos seres provenientes de las estrellas que hicieron esas civilizaciones aún se mantienen como iconos y se representan y veneran en sitios como esta iglesia y otras iglesias que hay. Y por ejemplo, os presentaré a un gigante que es legendario y que afirma la existencia de gigantes, ya que en la Biblia se afirma la existencia de gigantes en Deuteronomio.
ahí tenemos a David y Goliat. Está David con la cabeza de Goliat, como el nombre de mi libro, Goliat y el origen de los tartesos. ¿Vale? Afirma, esto quiere decir que la Iglesia afirma la existencia de gigantes y afirma la existencia de dioses que vivieron miles y miles de años. Se encuentra la casa de Cristóbal Columbus, de Cristóbal Colón. Esto que está aquí, estoy en Génova, estoy en la casa del genovés, supuesto genovés, porque todavía no se sabe ni dónde nació. Hablando de Cristóbal Colón, para mí no fue el descubridor del Nuevo Mundo y mucha gente lo apoya. Hubo un hombre llamado Alfonso Sánchez de Huelva que fue el que predescubrió el Nuevo Mundo y el que tuvo contacto con aquellas tierras. Supuestamente Colón murió en Valladolid y está enterrado, porque se ha sacado el ADN, está enterrado en la Catedral de Sevilla. Bueno, pues Cristóbal Colón no dio con las Américas de casualidad, sino que se entrevistó con Alonso Sánchez de Huelva, que defiende la leyenda de los supuestos viajes a las Américas. Y por supuesto tenemos el mapa de Pipi Rey, que confirma que ya se sabían las costas. Tenemos la ciudad de Ofir, que sale en el Antiguo Testamento, con la que Salomón comercializaba y que está en el otro lado. Tenemos muchas cosas que se supone que había una globalización, ¿no? Como la famosa palangana con los caracteres sumerios que se encuentra en el Museo de los Metales de La Paz, ¿no? Y todo eso reafirma de que Cristóbal Colón sabía dónde iba. Así que Cristóbal Colón no descubrió las Américas. No la descubrió, pero dando hierro al asunto, aquí está su casa, su supuesta casa, porque no sabemos ni de dónde es, ¿vale? Así que nada, lo tenéis aquí. Cristóbal Columbus. Encuentro aquí en Génova
en una de las iglesias más icónicas y misteriosas estoy en la iglesia de San Jerónimo, San Cosme y San Damián, que son los patronos de la cirugía, la enfermería. Y como dato curioso, aquí se guarda un cráneo perteneciente a uno de los dos gemelos. La iglesia del siglo VII, siglo VIII, y tiene mucha influencia templaria. Bueno, pues aquí se guarda, como he dicho anteriormente, detrás de mí, uno de los cráneos de los mártires San Cosmes y San Damián, que son los patronos de los cirujanos y de la cirugía en general. Antiguamente fue un centro de peregrinación y de enterramiento de cirujanos y barberos. Hay que recordar que en la Edad Media, donde el cristianismo estaba en pañales, pues los barberos eran los que se dedicaban a amputar y cortar lo que serían brazos y movidas. Entonces, eso es cuando Persia y cuando prácticamente todo Oriente, la parte de la Antioquía, eran unos increíbles en medicina. Aquí estábamos todavía con los barberos, que eran quien te amputaban lo que sería algún problema que tuviera. Así que nada, pues en esta iglesia se veneran a uno de los patronos más importantes, y decir que son del siglo IV después de Cristo, que fueron martirizados por Diocleciano, y decir que son famosos por muchos milagros que hicieron gracias a la medicina antigua. Saludos, chao. Estoy aquí en Génova probando una de las comidas de las pizzas más típicas de aquí de Génova, que es la pizza denominada mortasa. Tiene ricota, tiene pistacho y tiene mortadela. Está delicioso. Delicioso. De la casa de Colón. Mira. Aquí vivía Colón. Cristóbal Colón nace en esta casa en 1451, ¿vale? Y tiene dos hermanos, ¿vale? Después la familia vive en esta humilde casa, en la cual Cristóbal Colón está aquí hasta 1480, año en el que se vuelve a Portugal. Empieza ya la movida que todo el mundo conocemos, ¿no? Es increíble. Mira.
Buenas tardes, seguidores. Me encuentro en Génova y detrás de mí se encuentra la famosa Catedral de Génova. Génova significa comerciante y es uno de los sitios más importantes del mundo, uno de los pueblos que mejor comercializaba y sigue comercializando con el mundo. Ha sido un importante puerto, de los más importantes del mundo, y ya vuelvo a repetir que Génova significa comerciante, ¿vale? Era uno de los banqueros más importantes del mundo, ¿no? Es de los sitios con más poder mercantil. Pero bueno, vayamos por el principio. Génova, los primeros restos de Génova son del siglo del Neolítico, posteriormente de la Edad del Bronce, pero no es hasta la llegada de los liturgues en el siglo V cuando se instalan en la colina Oppidum, ¿vale? Que es una colina que está más allá del lugar del centro, ¿no? Que es donde allí se forman los liturgues, que los liturgues son pues un pueblo antiguo itálico. Fue, como he dicho, potencia mundial de mercaderes de Bizancio, de godos, de romanos, que comercializaban con todas las partes del mundo. Fueron los primeros en dar crédito, en dar débito y dar importantes sumas de dinero y crédito a casas importantes como la de los Habsburgo. En 1407 nace aquí en Génova el banco más antiguo del mundo, que es el Banco de San Jorge. Posteriormente perdió el control mundial, pero no el control económico mundial. Perdió el control de los mares. En 1805 se anexionó al Imperio Napoleónico. En 1814, tras las capitulaciones de París, fue sitiada por los británicos. La Armada Británica se instaló en estas tierras. Y en 1849 volvió a intentar recuperar su independencia. Posteriormente pasará a la Corona de Italia. Bienvenido al lugar, casa original de Cristóbal Colón y el lugar del nacimiento del primer banco del mundo, Génova. En el Museo del Oro de Génova. Ese es el catino, ese es el plato, supuesto plato de Cristo de la Santa Cena. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo es la leyenda? Bueno, la leyenda comienza en la primera cruzada, cuando los caballeros genoveses llegaron y tomaron Cesarea, entraron en un templo de Herodes el Grande y roban esto. Posteriormente, en el siglo XIV, se vende a la iglesia, al párroco de la iglesia o al obispo de la catedral, mejor dicho, por la venta de algo. Dice, debe unos pagares y le da el supuesto plato de Cristo, el Santo Grial de Génova. Este plato lo roba Napoleón y se lo lleva a París en 1806, y en 1814 se devuelve. Estamos ante el Santo Grial de Génova. Hemos visto copas del Santo Grial en León y en Valencia, pero aquí está el plato, el Santo Grial, el Catini. Pintura de la Santa Cena que está detrás de mí. Se ve el plato, el catino, que preside delante de Cristo, el catino que está ahí. Aquí está representado en este relieve de aquí de la iglesia. Ahora lo entiendo todo. Saludos.